Bienvenidos a un nuevo episodio de Brands for Future. Hoy vamos a hablar sobre uno de los diseñadores más importantes de la historia moderna. Una persona que revolucionó la manera en la que entendemos el diseño gráfico corporativo. Hablamos de Paul Rand, un chico judío de Brooklyn, hijo de inmigrantes, que empezó pintando carteles para la tienda de comestibles de su padre y terminó diseñando algunos de los logos más reconocibles del planeta. Es la persona que entendió que su propio nombre era una identidad en sí misma y la cambió estratégicamente convirtiéndose él mismo en una marca. Fue el diseñador que convenció al mundo empresarial de que el diseño no era mera decoración, sino una herramienta estratégica fundamental, y que llegó a dejar sin palabras al propio Steve Jobs. Un modernista radical que defendió la simplicidad frente al ornamento y la complejidad. Hoy, en Brands for Future, Paul Rand. Esta historia comienza en el verano de 1914, concretamente en un 15 de agosto en el bullicioso barrio de Brooklyn, en Nueva York, donde nace Paul Rand. Y aunque todos le conocemos por ese nombre, no se llamaba así, no nació con el nombre de Paul Rand. Su auténtico nombre era Peretz Rosenbaum. Nace en una familia judía ortodoxa muy estricta, donde la religión era una parte muy importante de la vida. Sus padres, Isaac y Lea, habían emigrado desde Polonia y tuvieron 3 hijos, una hermana mayor, Ruth, y un hermano gemelo llamado Philip, con quien pasó gran parte de su infancia. Brooklyn en esta época era un crisol de culturas, un barrio donde convivían comunidades de inmigrantes de toda Europa que habían llegado a América buscando mejores oportunidades. Las calles de este barrio de las afueras de Nueva York estaban llenas de vida, de tiendas familiares y de pequeños negocios. Y el padre de Peretz era uno de ellos. Regentaba una pequeña tienda de ultramarinos. Este tipo de negocios eran el corazón económico del barrio. Los 3 hermanos pasaban muchas horas en la tienda. La forma en la que Peretz se entretenía era pintando con unos viejos pinceles, carteles o anuncios de ofertas especiales, y el soporte que solía utilizar era el papel de la carnicería. Ya en ese momento demostraba un talento natural para el dibujo. También le encantaba diseñar los carteles de los eventos escolares de su colegio. A pesar de este talento innato, su padre no veía el arte como una profesión viable. Además, la ley judía no veía con buenos ojos la ilustración o la creación de imágenes. Eso podía ser considerado como idolatría, y veía su interés por el dibujo como una transgresión religiosa y una pérdida de tiempo. Lo que quería era que su hijo tuviera una profesión de verdad, algo que garantizara una cierta estabilidad económica, y esta tensión entre la vocación artística y las expectativas más pragmáticas de su padre marcaría los primeros años del pequeño Peretz. A medida que iban pasando los años, la oposición paterna era tangible, pero Peretz no renunció a su vocación artística. Para ello tuvo que hacer sacrificios, tuvo que hacer el doble de esfuerzos que cualquier chico de su edad. Con 15 años se matriculó en el Harlem High School de Manhattan, una escuela de secundaria tradicional donde podría recibir una educación seria durante el día, pero le permitieron ir a clases nocturnas en el Pratt Institute, una de las escuelas de arte más prestigiosas de Nueva York. Estados Unidos estaba viviendo la Gran Depresión, y la postura de su padre tenía cierta lógica. La situación era complicada, millones de americanos estaban sin trabajo y hacían grandes colas para conseguir un plato de sopa. Mientras tanto, el joven Peretz vivía prácticamente 2 vidas. Mientras sus compañeros del Harlem quedaban por las tardes, él se iba directo al Instituto Pratt a sumergirse en el mundo del diseño y el arte. Posteriormente se matriculó en el Parsons School of Design, una de estas escuelas en las que iba a aprender las bases artísticas y el dibujo académico,
y además pasaba mucho tiempo en la Biblioteca Pública de Nueva York devorando todos los libros y revistas europeas de diseño. Así fue como descubrió el constructivismo ruso, el movimiento de De Stijl o el racionalismo de la escuela de la Bauhaus. Estas publicaciones le mostraron un mundo completamente diferente al diseño comercial americano de la época. Durante estos años de formación, el joven Pérez estaba desarrollando una filosofía que le acompañaría durante toda su vida. Una filosofía en la que el diseño no era una cuestión estética, sino una manera de solucionar problemas. Cuando Pérez Rosenbaum comenzó a buscar trabajo en el mundo del diseño, se encontró con lo que él consideraba una barrera. Su nombre era complicado y sonaba demasiado judío para la América corporativa de los años 30. El antisemitismo, aunque no siempre explícito, estaba muy presente en el mundo de los Estados Unidos de la época. Así que tomó una decisión estratégica que era cambiar su nombre por una versión más moderna y simple y aplicando precisamente los principios de diseño que aplicaría posteriormente en las identidades corporativas de sus clientes. Acortó Pérez por Paul y su apellido Rosenbaum por Rand. Un nombre corto, directo, fácil de pronunciar y sin connotaciones étnicas evidentes. Así que desde ese momento, y al menos en el plano profesional, se convirtió en Paul Rand. Este hecho revela mucho sobre cómo pensaba. No veía el diseño como algo separado de la vida, lo veía como una forma de resolver problemas reales, y todo era susceptible de ser diseñado, incluso su propio nombre. La carrera profesional de Paul Rand comienza de forma humilde, como suele ocurrir. Su primer trabajo fue crear imágenes de archivo para un sindicato que proveía diseños a varios periódicos y revistas. Y así, el joven Rand fue acumulando un portfolio considerable. Tenía una gran capacidad para sintetizar ideas y crear diseños que sonaran americanos, pero introduciendo el modernismo al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que en estos momentos, en Estados Unidos, el diseño predominante, el diseño que podríamos denominar como tradicional, era muy recargado, con mucho ornamento, tipografías clásicas, mensajes largos y complejos, y Paul, que había visto lo que se estaba haciendo en Europa, creía que podía aportar mucha claridad y simplicidad al diseño americano. El punto de inflexión llegó con la revista Direction. Rand se ofreció a diseñar las portadas de esta publicación de forma completamente gratuita, a cambio de una sola cosa: libertad artística absoluta. Ninguna interferencia editorial, ninguna restricción, total control creativo. Esta colaboración resultó ser una de las mejores decisiones de su carrera. Las portadas que diseñó para Direction se convirtieron rápidamente en obras maestras del diseño gráfico, piezas que llamaron la atención internacional y con el que empezó a hacerse famoso el estilo Paul Rand. La más famosa es probablemente la portada de diciembre de 1940, donde utilizó alambre de espino para presentar la revista como un regalo navideño desgarrado por la guerra y que recordaba a la forma de un crucifijo. Era una imagen potente, con varias lecturas, y que funcionaba perfectamente como un comentario político sobre la Segunda Guerra Mundial y como exploración de las formas plásticas puras. Estas portadas no pasaron desapercibidas. De hecho, Laszlo Moholy-Nagy, el famoso profesor de la Bauhaus que en ese momento enseñaba en la nueva Bauhaus de Chicago, escribió sobre el joven Rand. De entre estos jóvenes diseñadores americanos, parece que Paul Rand es uno de los mejores y más capaces. Es un pintor, conferenciante, diseñador industrial y artista publicitario que extrae su conocimiento y creatividad de los recursos de este país. Es un idealista y un realista. Usa el lenguaje del poeta y del hombre de negocios. Piensa en términos de necesidad y función. Es capaz de analizar sus problemas, pero su fantasía es ilimitada. Viniendo de Moholy-Nagy, esto supuso un empujón enorme para su carrera. La reputación de Rand, con apenas 20 y pico años, estaba consolidándose rápidamente. Poco después de esta reseña, Paul Rand y Laszlo Moholy-Nagy tuvieron la oportunidad de conocerse en Chicago.
Durante una breve reunión, Moholy-Nagy le preguntó directamente a Rand si leía crítica de arte, y ante la respuesta negativa de Rand, le contestó con un seco «qué lástima», un comentario que Paul Rand recordaría toda su vida. Desde ese momento dedicó muchísimo tiempo y esfuerzo a reforzar su base teórica y alimentó la dimensión conceptual que luego se veía en sus diseños. Digamos que esto le dio un punto más de madurez intelectual. En 1936, Paul Rand recibe el encargo de diseñar el estilo de maquetación de las páginas para un número especial del aniversario de la revista Apparel Arts, que más tarde se convertiría en la revista GQ y en la revista Squire. Su trabajo demostró un talento increíble para modernizar y transformar la publicación en composiciones más dinámicas que daban mayor peso editorial a la publicación. Se encargó de la maquetación, diseñando la arquitectura visual de las páginas, combinando ilustración, titulares, cuerpos de texto y espacios blancos de una forma inusual para la época. Y tan solo un año después de empezar a trabajar en estas revistas, se convirtió en el responsable. De hecho, en uno de los responsables más importantes del momento con tan solo 23 años. Y esto no era una cuestión de suerte, era puro talento, trabajo duro y gracias a tener una visión diferente y gracias a tener una manera diferente de entender el diseño. En 1947 publica su libro más influyente, Thoughts on Design, publicado cuando tenía apenas 33 años. En este libro, Paul Rand establece los principios que guiarían no solo su trabajo, sino el de generaciones de diseñadores. Desde la primera página, conecta el diseño con la filosofía. Citaba expresamente a John Dewey, particularmente su libro Art as Experience, que argumentaba que el arte y la vida cotidiana no debían estar separados. Entre las ideas de Rand, que promovía en este libro, estaba la práctica de crear trabajos gráficos capaz de mantener su calidad reconocible incluso después de ser difuminados o mutilados. Era una prueba que Rand realizaba rutinariamente con sus identidades corporativas o con sus carteles. Él pensaba que si desenfocabas un logo, debías poder seguir reconociendo su estructura fundamental, y esto demostraba que el diseño tenía una solidez conceptual que iba más allá de los detalles superficiales. También insistía en la combinación entre funcionalidad y estética. Para Paul Rand, forma y función no eran conceptos separados ni enfrentados, sino que debían tener un equilibrio entre ambos, o, dicho de otra manera, que eran parte de un mismo ser. Un buen diseño era inevitablemente funcional e inevitablemente bello, porque la función bien resuelta es inherentemente bella. Order, unity, variety, contrast, symmetry, asymmetry, rhythm, harmony, dissonance, rhyme, interval, regularity, coherence, tension, balance, proportion, scale, weight, texture, line, mass, space, shape, light, shade, and color. And many others that I can't think of at the moment, which is true. This is the language of form. When you talk about form, this is what you're talking about. And that's why form has nothing to do with style, in the sense that proportion and the sense of proportion is always fixed. It doesn't change. En los años 50, las empresas americanas no entendían bien qué era el diseño. A pesar de que sectores donde la estética y la creatividad sí que lo habían ido adoptando, como es el caso de las revistas, los sectores industriales o de consumo tenían una visión mucho más pragmática y veían el diseño gráfico más como un gasto que como una inversión. Las marcas solían tener diseños recargados, llenos de detalles, que supuestamente transmitían solidez y tradición. Paul Rand tuvo que hacer algo que pocos diseñadores habían hecho hasta entonces: vender el diseño a los ejecutivos de las compañías, y resultó ser extremadamente bueno haciendo esto. Como señaló el diseñador Louis Danziger, él prácticamente convenció por sí solo al mundo empresarial de que el diseño era una herramienta efectiva. Cualquiera que diseñara en los años 50 y 60 le debe mucho a Paul Rand, quien en gran medida hizo posible que pudiéramos trabajar.
Él más que nadie hizo que la profesión fuera respetable. Pasamos de ser artistas comerciales a ser diseñadores gráficos en gran parte gracias a sus méritos. Esta cita es fundamental para entender el impacto de Rand. Esta capacidad para evangelizar sobre el diseño moderno legitimó toda una profesión. Sus métodos eran peculiares. No presentaba múltiples opciones a los clientes, pero luego dedicaba mucho tiempo y esfuerzo en explicar y argumentar exhaustivamente por qué esa era la solución correcta, esperando que el cliente confiara en su criterio. Esto requería una confianza tremenda en sí mismo, pero también una capacidad de argumentación extraordinaria. Volviendo a lo que dijo Moholy-Nagy, tenía la capacidad de usar el lenguaje del poeta y del hombre de negocios. Podía hablar de una forma plástica pura o del significado semiótico de las cosas, pero también podía hablar de penetración de mercado o de reconocimiento de marca. Esta dualidad le hacía único. A partir de finales de los 40 y especialmente en los años 50, Paul Rand empezó a centrarse cada vez más en el diseño de marcas e identidades para empresas. En esta etapa pasó de trabajar como agencia a trabajar como diseñador y consultor freelance, colaborando directamente con algunas de las corporaciones más grandes de Estados Unidos. En 1956, IBM le contrata para modernizar y sistematizar su identidad visual. IBM era ya una empresa grande, pero su identidad visual estaba algo anticuada. Paul Rand les propuso un logo basado puramente en tipografía, sin símbolos, sin ilustraciones, sin florituras, solamente 3 letras, en una tipografía sólida y moderna. Esa identidad, y sobre todo ese logo, eran una declaración de intenciones, y creó una tendencia que él mismo y muchos de los diseñadores del momento tomarían. En los años posteriores, a 1956, continuó modificando el diseño de esta marca, hasta que en 1972 introdujo su última versión, la versión más icónica, el logo con rayas horizontales. Las rayas no eran un capricho estético, fueron introducidas como una técnica de half-toning para hacer que la marca IBM fuera ligeramente menos pesada y más dinámica. Diseñó 2 variaciones, una con 8 rayas, para uso general, y otra con 13 rayas, más delicada, destinada al uso en papelería ejecutiva o tarjetas de visita. Este nivel de detalle, esta atención a los diferentes contextos de uso, era característico en el enfoque de Rand. No diseñaba un logo y ya está. Diseñaba sistemas de identidad que podían adaptarse a diferentes situaciones manteniendo su consistencia. Y Rand siguió trabajando con IBM desde finales de los años 50 hasta los años 90, diseñando packaging, materiales de marketing y toda clase de comunicaciones. En 1960, Paul Rand recibe el encargo de rediseñar la marca Westinghouse, una gran empresa que se dedicaba al sector de la electricidad y que necesitaba renovar su aspecto. La compañía había utilizado diversas iteraciones de marca a lo largo de su historia, pero ninguna lograba transmitir simultáneamente su legado tecnológico y además una visión futurista. El diseño de Paul Rand para Westinghouse se basó en un logotipo constituido por 3 puntos y 3 líneas que formaban simultáneamente una W y un círculo, sugiriendo tanto las iniciales de la empresa como conceptos de conexión eléctrica y circuitos. Pero el logo, que era el corazón del sistema de la identidad de Westinghouse, también fue acompañado de un trabajo de identidad gráfica para toda la marca, al que llamaron Westinghouse Graphic Identification Manual, un manual de identidad, como entendemos hoy, que representaba de forma exhaustiva cómo debía aplicarse la identidad visual de la compañía en todos los contextos posibles. Era un documento pionero que sentaba las bases de lo que hoy conocemos como Manual de Identidad o Brand Guidelines. Décadas después, cuando Pentagram rediseñó la identidad de Westinghouse, el equipo de Paul Esquer quedó asombrado por la contemporaneidad del manual original de Rand de los años 60. Como señaló el director de marca Kevin Drain, el manual lucía completamente contemporáneo y que seguía diferenciando a Westinghouse de sus competidores. Esta temporalidad no era accidental, era el resultado de la convicción de Paul Rand
de que la simplicidad y la geometría son el lenguaje de la atemporalidad y de la universalidad. En 1961 recibe otro encargo de otra gran empresa. Paul Rand se enfrenta a otros 5 diseñadores para rediseñar la marca UPS de mensajería. Esta histórica marca estadounidense también necesitaba modernizar su marca. Hasta la fecha, su logo había pasado de un águila llevando un paquete entre sus garras a un escudo heráldico que recordaba a un escudo de una universidad. Y la propuesta de Paul Rand fue un logo heráldico también con una forma de escudo, pero muchísimo más simple, con las letras UPS en minúsculas y con un paquete con un lazo de cuerda en la parte superior. Todos los elementos respiraban modernismo y simplicidad, y estaban completamente carentes de ornamentos. Pero dentro de la compañía tenían un problema con este logo. Ese paquete de la parte superior tenía una cuerda, y desde hacía un tiempo la compañía había intentado que se dejara de utilizar esas cuerdas. De hecho, lo habían llegado a prohibir, porque las cuerdas se enganchaban, se atascaban en las máquinas. Aún así, Paul Rand intentó mantener el logo con el lazo, argumentando que esa forma era la más simple para convertir un rectángulo en un paquete o incluso en un regalo, y que eso era lo que ayudaba a las personas a identificar a la compañía. Cuentan que la forma en la que se solucionó este problema fue a través de una pregunta que le hizo a su hija Catherine, en la que le preguntó, enseñándole el logo, qué es lo que veía en ese diseño, y la respuesta de su hija fue que veía un regalo. Esta anécdota, que se ha vuelto legendaria, ejemplifica la filosofía de Rand de que un buen diseño debe ser inmediatamente comprensible por cualquier persona. Otra de las identidades que llevó a cabo Paul Rand fue la de la cadena de televisión estadounidense ABC. La década de los 60 fue un periodo de profunda transformación en Estados Unidos. La televisión se había convertido en el medio dominante, y en el año 62, justo cuando la cadena comenzó a emitir algunos de sus programas en color, Paul Rand fue elegido para renovar la marca ABC. El logo que precedía al de Paul Rand, que se había utilizado desde el año 56, consistía en una A que contenía a su vez las letras ABC, un diseño modernista pero muy complejo, difícil de entender. La respuesta de Paul Rand fue radical en su simplicidad, probablemente la más simple de todos los logos que ha llegado a hacer. El diseño se basaba en geometría pura, un círculo en el que estaban integradas las letras ABC. Un logo que, como él mismo explicó, cumplía con los objetivos principales que debe cumplir un logotipo. Por ejemplo, aun desenfocando, podía seguir siendo reconocible. El logo de ABC es otro de esos ejemplos perfectos sobre cómo es la filosofía de Paul Rand. Un círculo negro con las letras ABC en minúsculas y eso es todo. Simple, pero perfecto. Para los años 80 y 90, Paul Rand estaba en la cúspide de su carrera. Se rumoreaba que cobraba $100.000 por cada diseño, una suma enorme para la época, pero los clientes pagaban gustosamente estas cuantías porque sabían que estaban recibiendo no solo una identidad, sino décadas de experiencia destiladas en una solución perfecta. En los años 80 se produjo una de las colaboraciones más fascinantes de la carrera de Paul Rand. Steve Jobs, que había sido expulsado de Apple, fundó Next Computer. Tanto Steve Jobs como Paul Rand eran conocidos por su obsesión con el diseño, y digamos que eran dos personas de fuerte personalidad, y esto podía haber acabado muy mal. Pero Steve Jobs buscaba al mejor diseñador del mundo para crear la identidad de su nueva empresa. Además, Susan Kare, que había diseñado los iconos y partes importantes de la interfaz de usuario de Apple, trabajaba en Next desde su fundación, y fue ella quien propuso a Paul Rand como diseñador. Por cierto, tenemos un episodio completo sobre la figura de Susan Kare en el canal, en el que contamos su trayectoria profesional como una de las primeras diseñadoras de interfaz de la historia. Pero volviendo a lo que estábamos contando, Steve Jobs le pide que desarrolle varias opciones para el logo de Next, a lo cual, para sorpresa de nadie,
Rand le responde que no le mostrará varias opciones, sino que le mostrará una única solución porque no necesita tener más opciones, necesita tener la respuesta correcta. Paul Rand debió ser muy convincente porque Steve Jobs aceptó los términos y esta colaboración vio la luz. Rand no solo diseñó la marca, le dijo a Jobs exactamente cómo debía llamarse la empresa. Steve Jobs quería llamarla de varias formas, pero Rand le convenció para que se llamara simplemente Next, con la E en minúscula. El logo era una caja negra simple, con las letras Next en 2 líneas. Era minimalista, elegante, misterioso, perfectamente alineado con la personalidad de Steve Jobs y el posicionamiento de la empresa como la siguiente gran cosa en computación. Tanto Steve Jobs como el resto del equipo quedaron encantados. De hecho, en 1996, Steve Jobs le calificaría como el mejor diseñador gráfico vivo. Y es que esta relación entre Rand y Jobs es fascinante porque representa el encuentro entre 2 creativos perfeccionistas obsesivos, 2 de las personas que creían que el diseño no era un añadido, sino el núcleo del producto. Y en cierto modo podríamos decir que Paul Rand influyó en el enfoque de diseño que Steve Jobs implementaría en Apple cuando regresó más tarde a su propia empresa. Our challenge was that usually it takes, 10 years and $100 million to associate a symbol with the name of the company. Our challenge was how could we have a little jewel that we could use without the name to put on the product, etc., without spending, $100 million in 10 years to make that association in the customer's mind. And Paul solved that by making us a little jewel that had contained in it the name of the company. He really approached it as a problem that had to be solved, not an artistic challenge for its own sake. He is one of the most professional people I've ever worked with in the sense that he'd thought through all of the formal relationship between a client and a professional such as himself. I asked him if he would come up with a few options. And he said, no, I will solve your problem for you, and you will pay me. Además de su trabajo como diseñador, Paul Rand trabajó también como profesor de diseño gráfico en la Escuela de Arte de la Universidad de Yale, concretamente desde el año 56 hasta el año 85, y su labor allí fue clave para convertir el diseño en una disciplina seria y conceptual en Estados Unidos y no solo como un oficio técnico. En este momento la escuela estaba bajo la dirección de Joseph Albers, otro exprofesor de la Bauhaus, que ya había establecido un enfoque riguroso en el arte y la percepción visual basado en la teoría del color y la forma. En 1951, Alvin Eisenman fundó el programa de posgrado de diseño gráfico en Yale, con la idea de crear un programa que fuera tan serio como los programas de pintura o escultura. Eisenman, personalmente, invitó a Paul Rand en 1956 a unirse al cuerpo docente. Para Paul Rand era la oportunidad perfecta para transmitir a sus alumnos sus ideas sobre el diseño, que no era una cuestión puramente estética o decorativa, que era una forma de dar solución a problemas, y también la oportunidad para transmitir su filosofía moderna, el contraste como un motor visual, la unión de forma y función, y el uso inteligente de la tipografía, el color y la retícula. Enseñaba a mirar, a analizar la composición y a eliminar todo lo superfluo. Era conocido por ser un profesor muy exigente, incluso intimidante. No aceptaba trabajo mediocre, esperaba que sus estudiantes pensaran profundamente sobre cada decisión de diseño. Sus clases no eran solo sobre técnica, eran sobre filosofía. Quería que sus estudiantes entendieran que el diseño era una disciplina intelectual seria, no solo un oficio manual. Les hacía leer a Dewey, a Moholy Nagy y a todos los teóricos del arte. Muchos de sus estudiantes se convirtieron en diseñadores influyentes y llevaron los principios de Rand a nuevas generaciones y nuevos contextos. En sus libros posteriores, como A Designer's Art, Rand continuó explorando las conexiones entre diseño y arte moderno. Escribió sobre cómo un buen logo no necesita ser complicado o lleno de simbolismo para ser poderoso. De hecho, los mejores logos tomaban las formas cotidianas, las formas ordinarias, círculos, cuadrados, letras,
y las presentaban de tal forma que se hacían sentir como nuevas. En sus últimos años, Rand se volvió cada vez más crítico con el posmodernismo en el diseño. Para él, representaba el abandono de los principios que habían hecho grande al diseño moderno. En 1992 renunció a su posición en Yale en protesta por el nombramiento de la diseñadora Sheila Lebrandt y convenció a su colega Armin Hoffman para hacer lo mismo, para renunciar. Paul Rand justificó esta renuncia en un artículo titulado Confusión y caos, la seducción del diseño gráfico contemporáneo, donde denunciaba el movimiento posmoderno como pasajero y frívolo, y como algo que albergaba su propio aburrimiento incorporado, una postura que me recuerda bastante a la de Máximo Vinelli, por cierto. Esta postura le ganó críticas y algunos le acusaron de ser reaccionario y hostil con las nuevas ideas sobre diseño. Vamos, que le acusaban de ser un carca. Pero más allá de estas disputas, la contribución total de Rand a la teoría del diseño gráfico moderno es ampliamente considerada fundamental por el desarrollo de la profesión. En sus últimos años, Paul Rand continuó trabajando y escribiendo. Su último libro, From Las Caux to Brooklyn, fue publicado en 1996, el mismo año de su muerte. El 26 de noviembre de este año, de 1996, fallece de cáncer en Norwalk, Connecticut, a los 82 años. Antes de morir, le pidió a su amigo y colega diseñador Fred Troller que diseñara su lápida. El resultado fue una lápida que destaca entre las tradicionales del cementerio de Connecticut, por su belleza económica, ingenio sutil y elegante tipografía. Como señaló Stephen Heller, incluso en su muerte Paul Rand fue fiel a sus principios de diseño. El legado de Paul Rand es imposible de sobreestimar. Transformó el diseño gráfico de un oficio comercial menor en una disciplina profesional respetada. Demostró que el diseño podía ser una herramienta estratégica empresarial fundamental. De hecho, algunos de sus diseños siguen en uso muchas décadas después, pero más allá de sus diseños o de sus logos, su verdadero legado es filosófico. La idea de que el diseño debe ser simple, funcional y atemporal, la idea de que un logo no necesita explicarse a sí mismo, sino crear las condiciones, el sustrato perfecto para que una empresa comunique efectivamente, la idea de que menos es más, no solo como eslogan, sino como principio fundamental. Generaciones de diseñadores han sido formadas con los libros de Paul Rand, han estudiado sus trabajos, han intentado emular su enfoque, y aunque el mundo del diseño ha evolucionado enormemente desde sus días, los principios fundamentales que Rand estableció siguen siendo relevantes, y de hecho así le dedicamos este episodio. Es la historia de un chico nacido en Brooklyn de principios del siglo XX, hijo de un tendero que no creía en el arte y que se convirtió en una de las personas que definió el aspecto visual del capitalismo americano del siglo XX. Como él mismo escribió, el diseño es la habilidad de saber qué eliminar y qué mantener. Y esa frase resume perfectamente no solo su enfoque de diseño, sino toda su vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.